Hola a todos, gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de bariátrica en palabras simples. Y bueno, y respondiendo un poco a todas las consultas que nos hicieron con la última visita que tuvimos de la doctora Amal Hassan, vamos a volver con Amal para seguir con el tema de obesidad de infanto-juvenil y trastornos de la alimentación. Y realmente, como dijimos cuando terminamos el otro día, que era un tema apasionante, y por eso creemos que vamos a tener 2 o 3 charlas aprovechándonos de la generosidad de Amal para que responda a todas las dudas que podemos tener. Así que, Amal, nuevamente gracias por venir. Hoy un poco la idea es de centrarnos en cada uno de los factores que bien mencionaste vos en la otra charla que tuvimos, que intervenían en la obesidad, en el sobrepeso y los trastornos de la alimentación. Y un poco para realizar lo que vamos a hacer, vamos a hablar de cada uno de los factores y qué opciones tenemos de tratamiento en cada uno de los factores. Y vamos a empezar por el que vos dijiste que es menos frecuente, y que son las enfermedades que pueden producir obesidad asociada a trastornos hormonales. Entonces, ¿cuáles serían las más frecuentes y cuáles opciones de tratamiento hay? Repitiendo, bueno, muchas gracias otra vez por la confianza y la invitación. Nosotros tenemos que reformular lo que pensábamos y lo que quedó bien claro en la sesión anterior. La causa más frecuente de la obesidad es los múltiples factores que se asocian. Entre esos factores podemos encontrar algunos factores que son hereditarios, algunos factores genéticos, hormonales, psicológicos. En realidad, tenemos que pensar que cuando tratamos de encontrar esta causa, ojalá fuese una causa única para poder actuar y erradicarla, como dijimos la semana pasada. Pero nosotros tenemos que pensar que existen estas asociaciones entre esta multicausalidad. Empiezo un poquito al revés, esto de lo genético o lo heredable. Existen algunos genes que pueden estar afectados, lo cual no quiere decir que haya que hacer un estudio genético para encontrarlo. Esto define un poco como esa predisposición que uno nota que hay familias que tienen más predisposición a desarrollar sobrepeso y obesidad que otras. Lo que tenemos que pensar es que esa predisposición tiene una base, que es esto, una predisposición que necesita de otros factores para poder manifestarse. Esos otros factores son hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, de hidratación, o que puedan incluir, y todo ese cóctel favorece el desarrollo de la obesidad. Perdón que te interrumpa de vez en cuando, pero es para que no... Es importante lo que dijiste recién, de que no es necesario salir a hacerse estudios genéticos para determinar, porque es algo que nos preguntan muchas veces. Claro. El abuelo de mi nene era obeso, la abuela por parte del papá son obesos, le hacemos estudios genéticos. Entonces, claro, es muy importante que lo que vos decís, que no es necesario ir y hacer un estudio genético para determinar. ¿Por qué? Porque el abanico de causas es tan importante que quizás los genéticos significa lo menos, y es lo que no vamos a poder modificar. No. Si hay algo que no se va a poder modificar. Claro, y esto que por ahí quiero a lo mejor decirlo, y a lo mejor vale la pena mencionarlo, que las causas que nosotros llamamos secundarias de obesidad, es decir, que hay otra enfermedad que la genera, son entre el 3 y el 5% de la totalidad de los pacientes que desarrollan sobrepeso y obesidad. Y entre ese 3 y 5%, un porcentaje todavía menor es de causa genética. Y en esto lo menciono porque en general nosotros como pediatras tenemos un ojo atento a tratar de detectar esas causas, porque en general suelen ser casos de enfermedad como obesidad más grave o de comienzo temprano,
y en general encontramos otras cosas, otros factores que se asocian, que tienen que ver un poco con el desempeño intelectual, suelen tener un deterioro del desempeño intelectual, o algo físico, alguna malformación, algo más que nos orienta a que esa puede ser una causa secundaria, le decimos nosotros. Y lo otro es que es de comienzo muy, muy temprano. Entonces, quiero esto que mencionamos, como que un porcentaje tan chiquito que lo sacamos de nuestro pensamiento. Sí nos tenemos que centrar en lo que es más frecuente y que es esto de, en la multicausalidad, las causas hormonales también son muy bajas. Si tuviera que explicar sencillamente en una consulta de consultorio si esto se debe a una causa endocrina o a una causa relacionada a las hormonas, y yo pensara que voy a pedir un análisis para determinarlo, les diría que más bien trataría de buscar más las consecuencias del sobrepeso y la obesidad en las hormonas más que la causa. Es mucho menos frecuente. Hay mucha, con todo respeto lo digo como fantasía, de que la patología tiroidea genera ganancia de peso y en general tiene muy poco impacto en las variaciones de peso, más bien sería el hipotiroidismo. Es lo que te iba a preguntar, porque una consulta o un comentario muy frecuente en la consulta, que cuando uno le pregunta tiene enfermedad asociada, sí, tengo problemas de tiroides, causa el hipotiroidismo. Y nosotros vivimos en una zona donde la patología tiroidea es frecuente y hay mucha asociación familiar, entonces a lo mejor eso también se ve. Lo que sí nosotros pensamos a veces al armar la historia clínica del paciente, que tratamos de mirar esto que mencionábamos en la otra charla, de la historia de este paciente y a lo mejor si pudiésemos determinar en qué momento se detectó el comienzo, se disparó el ascenso en la curva de peso y del índice de masa corporal, a veces encontramos algún factor que pudo intervenir en funcionar como disparador. Una mudanza, un reposo prolongado, sí puede ser una patología detectada en ese momento que como consecuencia generó o el reposo o el consumo de algunos medicamentos que pueden favorecer la ganancia de peso cuando se sostienen a largo tiempo. Pero bueno, esta es una de nuestras cosas de la historia clínica, que es ver en la historia qué buscamos como un disparador y a veces no se encuentra. Ahora, en este año, sí podemos determinar quizás que a quien estaba un poco lábil o se disparó el aislamiento, que nosotros tuvimos el aislamiento obligatorio del 2020 en el comienzo de la pandemia de COVID, y si pudiéramos imaginarnos qué ocurrió en aquel momento, fue otro de los factores que fue el estar quieto en un lugar, el reducir nuestras actividades y las actividades fuera del hogar, la posibilidad de hacer ejercicio y actividad física se redujo y a lo mejor se disponía mucho tiempo para pensar en la alimentación. Bueno, es muy importante que lo traiga a colación este tema y yo la verdad no lo tenía presente hoy, pero nosotros comentamos que esta semana salió publicado un trabajo que hicimos nosotros acá en el grupo nuestro, que lo coordinó la psicóloga, la licenciada Lazani lo coordinó, y con Romina Parma hicieron este trabajo, hicimos un estudio, ellas hicieron este estudio evaluando a los pacientes nuestros durante la pandemia y el periodo de que estuvimos guardados, por así decirlo, y hubo un incremento notable y hubo una asociación directa. Así que bueno, claro, es un artículo que está publicado, salió publicado esta semana, lo hicimos acá en Mendoza, así que yo se lo recomiendo y lo vamos a subir para que tengan acceso. Es muy interesante lo que hablaste de esto de las enfermedades, porque me da la impresión también que en muchas familias el tema de la obesidad quiere tratar de buscar una causa única. Entonces, que vos digas que el porcentaje
muy bajo, es muy importante. Es por eso que yo ahora te voy a pasar al otro factor que consideramos que es más importante, que están asociados, lo podemos hablar digamos que yo creo que cuando hablamos de estos factores hay que hablarlos en conjunto, que son los factores psicológicos y nutricionales. Creo que están entrelazados. Sí. Respecto de los factores nutricionales, hay clara asociación con los hábitos de alimentación, y nosotros decimos que son hábitos saludables, por ponerlos en una columna: el consumo de agua, de frutas, de verduras. La cosa que no le gusta a los chicos. Claro, y es esto que decíamos la semana pasada, que es mejor aprender a consumirlos de chicos y ver a alguien de la familia comerlo, como para pensar que es algo agradable y posible. Entonces, estos son como factores protectores. Y los factores detractores, podrías decir, o como favorecedores de la ganancia de peso y de una ganancia de peso inadecuado, en general es el consumo de azúcares simples en exceso, que decimos que es el azúcar agregada, o mucha asociación en las gaseosas o los jugos artificiales, el consumo de grasas poco saludables que están en los snacks, en las papitas, lo que nosotros decimos la comida rápida, con una alta carga de grasa y de grasa de mala calidad, y que por ahí decimos que son los alimentos ultraprocesados, que tienen mucha promoción para su consumo, en general algunos de más o menor costo, pero que tienen en su composición grasas de mala calidad, mucho contenido graso. Y estas dos son las columnas, desde la alimentación lo que más encontramos. Y respecto de lo otro que vos me preguntabas, Pablo, de los factores psicológicos, como lo que yo mencionaba un poco, los factores hormonales. A veces los factores psicológicos del área psíquica tienen como una posibilidad de ser como un desencadenante, probablemente el aislamiento o la ansiedad, que sin ser patología, están presentes como rasgos y pueden ser los que favorezcan algunos modos de alimentarse o de actuar. Estoy pensando ahora en el efecto de la sociedad de los chicos, digamos, en su ambiente, no en un ambiente de trabajo como los adultos, pero sí en el colegio, que nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Que eso también tiene una repercusión desde el punto de vista psicológico, y que desgraciadamente muchos chicos sufren de bullying y demás por con esta idea de la sociedad, de que todo el mundo tiene que tener ciertas medidas y demás. Creo que también eso ustedes lo deben de ver con mucha frecuencia. Sí, y eso se ve, digamos, las repercusiones en esto de buscar como que uno no es el objetivo o el prototipo, o ágil, o a veces como que se suman algunas condiciones que son sujetos de burla. Entonces, por eso sí es que digo que muchas veces lo encontramos como causa o como consecuencia, y que a veces en presencia de esto genera más aislamiento y menor inserción en las actividades genera también un mecanismo de retroalimentación. Claro. O sea, me cargan, me salgo menos, me quedo en mi casa, sedentarismo, como estas cosas que me son más fáciles. Por ahí como padre es mucho más fácil darle un paquete de galletas al niño para que se lleve a la escuela y no que se lleve una fruta. Y que muchas veces también los chicos llevan una fruta, alguien lo carga. Alguien lo carga y le dice, trajiste una manzana y no trajiste... Pero yo también me divierto un poco con eso en el consultorio, porque a veces ese primer momento, que es como de llevarse la fruta o los tomates o algo saludable a la escuela, es sujeto de burla, pero muchas veces lo pregunto y después es como que piden eso, le piden como lo distinto. Entonces también, adelantándonos un poco, creo que
que nosotros tenemos un buen punto donde podemos actuar, y esto del modelo y los modelos. El modelo es nuestra casa, nuestra familia, también es el modelo en la escuela, entonces ojalá se pudiese contagiar un poco más de buenos hábitos en meriendas, también del consumo de qué líquidos se consumen en la escuela y cuáles no. Y esta también es una lucha de las instituciones, o sea, desde el gobierno, las escuelas, la merienda escolar, en lo público y en lo privado también es que se propone vender en el colegio. Bueno, vos lo nombraste el tema del agua. Sí. No sé cómo, hoy no asistí a la escuela, pero el tema de bebederos, que yo Sí. me acuerdo cuando íbamos al colegio, que era mucho más común, me parece, que la presencia de bebederos hoy. Sí. Bueno, porque también un poco se ha cambiado el concepto, como que uno se imagina el bebedero como algo que no era muy higiénico. Pero sí, lo que se insiste mucho es en el consumo de agua en la escuela. Entonces, aunque los chicos lleven su merienda, pero sí es agua segura y disponible en las escuelas. Bueno, vamos avanzando, ya hemos visto varios elementos, hemos evaluado los factores hormonales, hemos evaluado los factores nutricionales, y vamos a dejar los últimos 2 o 3 minutos para el tema del sedentarismo. Sí. Sabemos que es fundamental la actividad física. De tu experiencia, ¿cómo ves esta parte del sedentarismo asociado con los chicos? ¿Hay resistencia de los chicos a hacer actividad física? ¿Es menor el porcentaje de los que no quieren hacer actividad física? Yo creo que el porcentaje que hoy tenemos que medir es el alto porcentaje del sedentarismo asociado a las pantallas. Entonces, eso que antes decíamos la televisión, y ahora hay que multiplicar, porque en general todos disponen de un teléfono o tablet o juegos, videojuegos, play, y a mí se me van un poco los recursos. Entonces, eso sí es lo que hay mucha avidez, y eso quita tiempo de movilizarse. Y el otro de intervenir es el permitir el juego al aire libre, la actividad ojalá pudieran todos los chicos acceder a realizar un deporte. A algunos les gusta, a otros no, otros más accesible, pero propongamos que haya menos horas de pantalla, juego al aire libre, juego compartido, y de actividad lo que se pueda. Entonces, por ahí a lo mejor es, si pueden acceder a un club, a una plaza, a un grupo o en la misma escuela, ese sería, más que como causa, la verdad que lo propuse como objetivo, pero me parece que es lo que uno tiene que medir de lo perdido. Bueno, Amal, la verdad que es súper interesante como la otra vez, y te voy a retar a una nueva charla, porque creo que nos queda un tema muy importante que no nos da el tiempo hoy, que es, ya hemos visto la situación de la obesidad infantil, hemos visto los factores, sabemos las causas. Ahora el papá dice, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Así que esa es mi invitación para la próxima semana, para que hablemos de opciones de tratamiento. Bueno. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y dejarles la invitación para la semana que viene, para que Amal nos cuente cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos. Muchas gracias, hasta la próxima.